Comienzan los 27º Premios de la Música Aragonesa. Con ustedes, Patricia Imaz. Muy buenas noches. Buenas noches, Monzón, ¿cómo estáis? Un poquito más fuerte, ¿no? Buenas noches, Aragón. Bienvenidos, bienvenidas, sí, a la 27ª edición de los Premios de la Música Aragonesa. A ver, que estáis muy guapos y muy guapas, pero os aviso ya de arranque que esto lo están viendo en todo el mundo porque se está retransmitiendo a través de Aragón TV. Me encanta este momentazo de me coloco bien la cola, todo. Guapísimos, podéis saludar, ¿eh? Hola mamá, hola papá. A ver, saludamos. Os ven en todo el mundo a través de estos premios que tienen una larga trayectoria, pero en mi caso nunca los había presentado. Es la primera vez, os podéis imaginar que es todo un honor para mí, aunque sí que es verdad que tuve la suerte de estar en aquella primera gala del año 1999. Sí, muy fuerte, tengo más años que un bosque. Y ahí estábamos, en este inicio de los Premios de la Música Aragonesa, una gala que se ha convertido en un evento de culto, porque muchos decís que estuvisteis, pero es imposible, básicamente porque no habíais nacido. Eso sí, ya por aquel entonces, ¿verdad? Mis queridos Sergio Falces, David Chapín, mi admirada Beatriz Pitar, que estaban allí, estábamos deseando que formaseis parte de estos premios y hoy ya es una realidad. En mi caso es verdad que a lo largo de todos estos años he tenido la oportunidad de participar de diversas formas, haciendo reportajillos, ¿no? A muchos de vosotros os he pillado ahí con el micro, en fotocall, entre bambalinas. También he conseguido entregar algún que otro premio. Incluso los hemos recibido con mi querida Virginia Martínez, gracias al programa Click de Aragón TV, que mira, hoy cumpliría también 20 años como la cadena. Bueno, de hecho, estuvimos a punto, más o menos, sí, enseñamos las tetas. Años después nos dijeron visionarias porque luego llegaron otras que lo hicieron también posible. Pero lo que nunca había hecho hasta ahora es presentarlos. Así que, en ese sentido, vengo virgen, casta y pura, como Rosalía. Patricia, hija mía, no te vengas tan arriba, que arriba ya estamos nosotros. Pero ¿y ahora por qué pones esa voz, Luis? No lo sé, Irene. Quería imitar a Juan Pablo II. Ave María Purísima. Y es que después de 7 años presentando los Premios de la Música Aragonesa, por mucho que te ilumine una lux divina, ¡Tra, tra! Lo que podemos aconsejarte para que salgas airosa como una rosa Lía. es que tengas en cuenta esta serie de pautas. A ver, Patricia, no hables más de la cuenta, ¿vale? Que tú eres muy de darle la lengua, pero aquí los protagonistas y los que tienen que dar la nota son los músicos. Un poquito de peloteo a las instituciones, eso nunca viene mal. Y sobre todo al lugar donde se desarrolla la gala, que es la que paga. Que además es que estamos saliendo por la tele y así se entera todo el mundo. Otra cosa, no nombres demasiado a Bunbury, que aunque creas que es como Beetlejuice, porque le ames 3 veces no va a aparecer. Ya verás, mira. Bumburi, Bumburi, Bumburi. No te olvides de nombrar a los organizadores. Que dicen que no hace falta. Mis cojones 33, ¿les gusta? Sí le gusta. Y con esto, Patricia, estamos seguros de que lo harás ideal. Porque tú eres dial. E ideal. Así que, querida Patricia Imaz, nosotros te declaramos oficialmente nueva presentadora de la 27ª edición de los Premios de la Música Aragonesa. Madre mía, así da gusto. Ahora no soy una santa, pero estoy blessed.
damos la bienvenida a los premios de la música aragonesa, porque ellos sí que son unos perlas, pero de los buenos, de los brillantes. Es una perla, nadie se fía. Es una perla, una de mucho cuidado. Un aplauso para ellos. Gracias, perlas. Vale. Me quedan clarísimos los consejitos de mis queridos Irene y Luis, que han sido unos predecesores impecables durante todos estos años. Así que voy a empezar, para seguir calentando el ambiente, pidiendo un aplauso muy fuerte. Lo primero, porque además sabemos lo que cuesta cada año llevar a cabo esta gala para los organizadores Aragón Musical. Y también, por supuesto, para los patrocinadores. Por supuesto, muchas gracias al Gobierno de Aragón, a la Diputación Provincial de Huesca, al Ayuntamiento de Monzón, a Fluge, Cervezas Ámbar, a la Universidad San Jorge y, repito, Aragón TV, que nos están viendo en todo el mundo. Un aplauso para todos ellos. Estos son unos premios muy respetados, pero no solamente aquí, en Aragón, sino también a nivel nacional y a nivel latino, internacional. Gracias a mi profesión tengo la fortuna de comprobarlo cada día, porque soy muy pesada también, y siempre, ¿de dónde eres? ¿De Aragón? ¿De Zaragoza? Sí, Maña, ole, vale. Y la verdad es que el respeto es tremendo. A muchos les habría encantado estar aquí, porque son súper juerguistas, pero más que nosotros casi, ¿eh? Ahora que no nos oyen. Ah, bueno, no, mierda, que nos están viendo, vale, sí. Nada, súper formalicos todo el día, en cuanto acaban los conciertos se van a dormir. Pero es verdad que de alguna u otra forma han querido formar parte de esta gala, por mucho que uno se empeñe en decir eso de fuera, vete de mi casa, otro no pare de insistir en que tú y tú y tú y solamente tú. También hay alguno que sigue años después asegurando que bailar pegados es bailar. Y otra que no se baja de ese barco a Venus. Los vais a disfrutar a todos ellos a lo largo de la gala. Pero eso sí, va a ser despacito. Hola Monzón, Luis Fonsi por acá y a todos mis amigos de Aragón Musical, que sepan que los quiero mucho, que cada vez que he estado en Aragón cantando me tratan como ningún lugar en el mundo, así que los quiero, estoy loco por regresar y este beso es para ustedes. Irene Alquézar y Luis Cebrián, eternos de los premios de la música aragonesa. Buenas noches. No vamos a hacer así, ¿verdad? Nos han dicho que nos acerquemos, pero no así. Bueno, los nominados... No, tan pronto no. ¿Qué haces? Pues no sé. Hombre, pues se llama empatía. O sea, tantos años dando la turra con que se dé en vida, pues era dar ejemplo. Ya, pero ¿y cuántas veces en estos 7 años ha pasado eso? ¡Jamás! ¿Ves? Pues no va a ser con nosotros la primera vez que aquí la gente viene a entregar premios para hablar de sí mismos. Pues nosotros también. Hablemos de nosotros mismos. Oye, ¿cómo me río contigo en Oregón Televisión? Oye, ¿y tú? Sí, dime. ¿Qué estás nominado? Ah, sí, ni me acordaba. Nada, Sí, tontería. Sí. Aparte una cosa, quiero decir, estar nominado ya es un premio. O sea, ¿qué importa ganar? Venga, eso es lo que creen todos. Bueno, nosotros tenemos que decir que muchísimas gracias por estos años, aunque hay cosas que vamos a echar de menos. Estamos seguros que la gala de hoy va a ir estupenda, pero hay una cosa que yo voy a echar de menos. ¿El qué? Nuestro sketch. Ah, el sketch en el palco que hacíamos. Ahí brindando con una cerveza mientras todos nos mirabais. Sí. Ese lo vamos a echar de menos. Aún estamos esperando esa caja que nos prometió algún patrocinador que no ha llegado todavía. No, desde el primer año. Sí. Por eso nos hemos cambiado el vino. Bueno, no pasa nada. Ahora en serio, muchísimas gracias a todas, a las directoras, a los técnicos que durante estos 7 años han estado apoyándonos y con nosotros, dando los premios. Ha sido una gozada. Sí. Y de verdad, gracias, sobre todo gracias por esta espontánea ovación. Gracias. Muchas gracias. No hace falta. Y ahora sí. Los nominados a mayor proyección son... Mayor proyección 2025. Eli Lobby. Jimmy J. Moore. Marta López.
Vizcaíno No Reyes. sé, amor, se miran y ríen, se miran y lloran. Y el ganador a mayor proyección es Eli Lobis. Recogen el premio Eli Lobis. Cerca de tu casa y no poder pararte de ir. Quiero volver a verte feliz, corriendo como en abril. Cogiendo flores cerca de tu casa y no poder Muchas gracias. pararte de ir. Bueno, tengo un pequeño speech. Muchas gracias a mi familia, a mis amigos, al equipo Eli Lobis, porque sin vosotros no habría llegado ni a la puerta del auditorio. Gracias al público que viene a nuestros conciertos, que escucha mi música, porque estáis haciendo mi sueño realidad. Como dice mi manager Sergi, ahí, esto que estamos haciendo funciona porque nos hemos juntado los más locos de Zaragoza, con los sueños más impensables de conseguir, y de alguna manera nos juntamos, nos hacemos más grandes y aquí estamos. Luego, quiero agradecer también a los premios por montar todo esto, porque hace mucha falta. Hay que apostar por la cultura más de lo que se está haciendo. No hablo solo por mí, hablo por todos los grupos emergentes y artistas emergentes de todo Aragón que están dejándose la piel por sus proyectos, están sacando material de buenísima calidad y a la hora de darse a conocer se encuentran muchos más obstáculos que ayudas. Así que hay que apostar por la cultura de aquí, hay que apostar por la música, por la gente con ganas y sobre todo hay que apostar por el rock and roll. Gracias. Las montisonenses Judith Ballarín y Beatriz Sancho, del espacio de Aragón TV, El campo es nuestro. Buenas noches. Buenas noches. Lo primero, dar las gracias por estar aquí en mi tierra, en Monzón, y poder compartir esta velada y el amor por la música. Muchas gracias, yo no de Monzón, pero de aquí al ladito, desde Alto Ricón. Muchas gracias por hacer que dos ganaderas como nosotras estemos en un evento como este. La verdad es que es alucinante y nos hace muchísima ilusión. Precisamente estamos aquí para dar el premio a la mejor programación, pero no vamos a abrir el sobre, Judith. No, porque ya sabemos que la mejor programación es la de Aragón TV, así que... Ya está, ya nos vamos. Bueno, no, la mejor programa y el mejor programa del campo es nuestro, eso está claro, ¿no? O sea que ya está, otro más. Bueno, nos llevamos el Ondas, el Iris, ahora un... El premio de la música. Con lo bien que cantamos, tú y yo. Siendo que no somos nada de esto, ¿no? Pero bueno. Bueno, va, fuera de bromas, porque estaréis esperando y ya es hora que hemos venido aquí a dar un premio, no a recibirlo, o sea que... Sí, ahora sí que sí, vamos a dar paso a los festivales y ciclos que están nominados a llevarse la categoría de la mejor programación. Mejor programación 2025. En Petit Comité. Festival de los Castillos. Pirineo Sur. Polyphonic Sound. Enhorabuena a todos, pero el ganador es Pirineo Sur.
Muy buenas tardes, muy buenas noches. La verdad es que estamos muy orgullosos, muy ilusionados. Queremos dar las gracias a Aragón Musical, a los organizadores, a todo el jurado que ha creído que Pirineo Sur sea digno merecedor de este galardón, en nombre de la Diputación, en nombre de los programadores, de las Tours, de Big Star. También las gracias a todos los que durante años han hecho posible que Pirineo Sur sea ese festival emblemático en un embalse flotante, en la Nuza, en el seno de nuestros Pirineos, de nuestra joya natural que tenemos, y que desde ahí se pueda lanzar ese toque musical y cultural que hace vibrar a todo Aragón. Así que os esperamos en la próxima edición y muchísimas gracias de corazón. Gracias. Alicia Romero, vocal fixer y coach. El Premio Global de la Música Aragonesa reconoce a artistas nacionales e internacionales con una trayectoria extraordinaria, pero además que tienen siempre una conexión especial con lo que nos gusta, con nuestra tierra, con Aragón. Cada persona que lo ha recibido hasta ahora ha tenido, pues eso, una historia diferente, pero es que hoy la que viene tiene una conexión muy, muy especial. Y es muy especial porque lo que le une con esta tierra, sobre todo, viene de aquí, de la emoción. Y como hoy celebramos la música, y hay cosas que a veces, pues con las palabras se nos quedan un poquito cortas, voy a intentar contarlo cantando. De tal palo, tal astilla, una voz excepcional, recordada ya por siempre, en nuestra memoria vivirá. Su nombre, María Teresa, la mamá de mi dobló y todo lo cantó. Y por eso hoy el Premio Global de la Música Aragonesa es para alguien increíble que ama Aragón y tiene un corazón que dice: somos tal para cual, mamá, no se puede separar tu cielo de mi suelo. El Premio Global de la Música Aragonesa es para Macaco. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos. Bueno, hablaba de conexión emocional con Aragón, y yo creo que todas las personas de esta sala conocen la historia, pero como estamos en Aragón TV también y nos ven desde casa, a lo mejor alguien no la sabe, así que vamos a contar brevemente tu conexión emocional y de corazón con Aragón. María Teresa Eras, Teresa María, tu madre, nació en Garrapinillos, como mi abuelo. Fue una increíble cantante, muy recordada por su trabajo en las décadas de los 60 y de los 70, y además puso su voz en español a muchísimas películas que forman parte de la memoria de todos nosotros, entre ellas las canciones de Mary Poppins, las canciones de My Fair Lady, las canciones de Sonrisas y Lágrimas, y por eso es una voz que siempre seguirá formando parte de nosotros. Y has dicho en alguna ocasión, quizá algún medio llamado Aragón Musical, en alguna entrevista que te han hecho, que tú amas Aragón. Y hoy queremos decirte algo muy sencillo, que Aragón también te quiere a ti.
Este premio quiere reconocer, por supuesto, esta vinculación con tu madre y con nuestra tierra, pero por supuestísimo que queremos reconocer tu propia trayectoria. Es una carrera artística inmensa, internacional. No hay lugar en el mundo que no conozcan a Macaco. Tus canciones forman parte también de nuestra vida, de la de mucha gente. Has colaborado con muchísimas personas. Tienes un compromiso, una labor solidaria, una sensibilidad y, sobre todo, una energía luminosa que te acompaña allá donde vas. Así que esperamos que este premio te haga igual de ilusión que nos hace a nosotros entregártelo y que sepas que aquí siempre tendrás tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Aragón. Es un placer enorme, un honor enorme estar hoy aquí, este premio. Se lo quiero dedicar, por supuesto, a mi mamá y a mi tía. Dos mañicas increíbles, dos guerreras, dos luchadoras de la vida, dos mujeres trabajadoras con unos corazones enormes, bellas por dentro, bellas por fuera, que amaban las dos el arte, a mis abuelos también, y aunque ya no están aquí con nosotros, la música de mi madre, su espíritu, se fue este pasado agosto, mi mamá, sigue ahí en mi sangre y en mi espíritu. Brevemente me gustaría contaros una cosita que tiene que ver con la canción que vamos a tocar. Quizás algunos ya la habréis escuchado. Mi madre, como os decía, se fue este verano. Ella en los últimos años tuvo una enfermedad terrible que es el Alzheimer. Y ella nos recordaba lo que le decíamos, ¿no? Recordaba, pues, cosas como muy concretas, lo que le decíamos hacía 10 segundos se le olvidaba. Pero un día jugando con ella me puse a cantar y de repente ella se enganchó a la canción y recordaba perfectamente las letras de las canciones, ¿no?, que había interpretado. Mi madre era una increíble cantante, una pianista alucinante y a partir de ahí eso se convirtió en un juego familiar, ¿no? Era una manera muy potente de conectar con ella, algo que nos emocionaba terriblemente y que lo hicimos hasta casi el último día. Recuerdo un neurólogo que decía, no, pero tenéis que entender que habrá un momento que se olvidará de vosotros, ¿no?, de vuestro nombre. Y yo por dentro pensaba, mi madre nos va a recordar hasta el último segundo, igual que la música, porque era algo que tenía grabado en su corazón. A partir de esa experiencia, antes de que se fuera, compuse una canción que hicimos la cedimos para la Fundación Alzheimer España, para la investigación de esta terrible enfermedad y sobre todo para concienciar y a los familiares, ¿no?, que hay muchísima gente aquí y en el mundo entero, ¿no?, que padecen esta enfermedad indirectamente, para que buscaran ese lugar, ¿no?, esa memoria que todos los enfermos, ¿no?, pues tienen ahí escondidita, ¿no?, alguna emoción que les lleva y que por ahí pueden comunicarse muy bien con ellos, ¿no? Es lo que por lo menos yo hacía con mi mamá y mis hermanos. Ahora voy a cantar con mi mamá, aunque no esté, la vais a escuchar y me va a acompañar mi compadre Alex Huelves. Por favor, un aplauso para Alex, el piano. Y esta canción se llama La memoria del corazón. Entre lo real y un mundo paralelo, me mandas una señal y por ahí hacia ti me cuelo. Sigues siendo igual, mamá, aunque te tapen con un velo. Somos tal para cual, mamá, no se puede separar mi suelo de tu cielo. Guarda los sentimientos, mamá, que yo guardaré los recuerdos. Son
seguir bailando igual sería mi ilusión. El alma pero huir en alas de un latir que me habla de un amor. Mi niña, siempre serás mi madre, con tus melodías imborrables. Aunque te pase todo por delante, aunque tus vistas no tengan encuadre, dile a ese hombre de apellido innombrable que una canción siempre hace que tu memoria cante, que tu memoria cante, que tu memoria cante. Dejar la noche atrás, seguir bailando igual sería mi ilusión. el alma pero huir En alas de un latir que me habla de espacios en blanco que vamos a rellenar con 1001 canciones que nunca te pudieron borrar, te pudieron borrar, te pudieron borrar. Muchísimas gracias. Buenas noches. Arriba los mañicos. David Chapín y Sergio Falces, directores de los premios de la música aragonesa. ¿Qué tal? Buenas noches. Este año salimos un poco antes, así ya no lo quitamos de encima, ¿verdad? Porque siempre es una responsabilidad. Nosotros agradeceros a todos vuestra asistencia a Monzón. Es un placer ver el auditorio lleno. Nosotros teníamos un objetivo hace años, en el 2020, fatídico año, de llevar esta gala al territorio, ¿no? Como hemos hablado alguna vez con Pedro Yogi, director general de Cultura. Y al final lo hemos conseguido. Ya hemos cubierto las 3 capitales de provincia, las 3 provincias. Regresamos a Huesca, es la segunda vez que venimos a la provincia, estuvimos en Sabiñánigo y ahora en Monzón. Por tanto, es lo que nos gusta, ¿no? Poder llevar este paquete de música, de cultura, de reconocimiento a vosotros, a los músicos, ¿no? Promotores, salas, y el llevarlo a cualquier punto que se pueda del territorio aragonés. Por tanto, el nombre de Premios de la Música Aragonesa se difunde pues, desde cualquier auditorio, ¿no? Que se pueda celebrar. Por tanto, estamos muy contentos y en este caso agradecer tanto a las instituciones públicas que junto con las privadas hacéis posible que esto se pueda realizar, se pueda transportar, que pueda recorrer, ¿no? Aragón, que es fundamental, por tanto lo agradecemos. Y también en este caso a todos los trabajadores del Ayuntamiento de Monzón, del auditorio, a Elena, a toda esa gente que se ha esforzado estos días porque todo fuera tan bonito, ¿no? Porque aquí hay mucha labor, hay mucho trabajo. Por tanto, agradeceros a todos los que nos escuchan y nos ven, a las brigadas, por ejemplo, del Ayuntamiento, ¿no? Y nada más, que lo disfrutéis y que lo pasemos todos bien y enhorabuena a los nominados, que como decía Luis ya es un premio, y por supuesto a los premiados. O sea que bienvenidos y bienvenidas. Que ha nombrado al director general de Cultura, Pedro Yoki, David. El otro día comentaba en la entrega de diplomas el buen rollo que se respira. Y es algo que es verdad que nosotros destacamos poco. Y es verdad que en este encuentro anual del sector, aunque parezca que fomentamos la competitividad porque yo he ganado, yo no sé qué, competimos en la misma categoría, al final resulta que lo que hay es
Y es verdad, muy buen rollo, hay algo especial, ¿no? Hemos querido este año, para la gente que está aquí, lo sabéis, hemos querido repartir estas gafas. Estas gafas son precisamente el resumen de aquello que hemos querido tomar, ¿no? A pie de la letra. Habéis visto las gafas, ¿verdad? A ver, yo pediría que os las pusierais, ya solamente con la foto que vamos a sacar, o con la imagen que va a sacar Aragón TV, ya merece la pena, ¿vale? Estas gafas que hemos entregado ahí cuando habéis accedido al recinto, a este San Francisco, pues cuando miráis, la gente en sus casas no lo sabe, ¿vale? Lo digo yo, cuando miran cualquier tipo de foco, de luz, aparece un corazón. Esto está ahora mismo lleno de corazones. A ver, eso está lleno de corazones, ¿vale? Queremos que quede esto. Además, este auditorio San Francisco de Monzón tiene como un aura especial y creo que era el lugar en donde poder decir que os queremos, que sí al amor y que la música es eso, que la música, al fin y al cabo, son sentimientos. Ya habéis visto cómo ha empezado más esta gala, ¿no? Esto es corazón, esto es amor y queremos que conservéis estas gafas y que conservéis el amor que recibimos todos precisamente de vosotros, de la gente que está dentro de la música aragonesa. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Podemos mirar a donde queramos, podemos mirar hacia arriba si queremos y recordar a gente que nos ha dejado, y seguro que también aparecen corazones porque son las estrellas que ahora mismo nos guían, mucha gente que nos ha ido dejando, en este caso son durante este último año 4, y que han dejado el legado que recibe la gente que nos quedamos aquí, que sabemos que lo que hicieron no queda en nada, precisamente. Eduardo Belsa Lázaro falleció en diciembre, a los 55 años. Él era manager desde La Tapisca, él era además también parte de la Diputación Provincial de Huesca y él además también era un gran activista social y cultural. Nos acordamos de Fernando Esteso también, que coló algún tema en las listas de éxitos. Él era sobre todo actor, humorista, pero ojo con él, que no cantaba nada mal y que se lo montó muy bien y nos ha dejado. Él era de Zaragoza, recordemos. Eduardo Jimeno, guitarrista, bajista, miembro de Ferrovoz, colaborador de Gabriel Sopeña, de Marisa Aznar. A los 63 años nos dejó, nada más que el mes pasado, todavía estamos, que no nos lo creemos. Y también el mes pasado nos dejó Juanjo Escroto en marzo. Él tocó la batería en bandas como Casas de Escroto, fue además vocalista de Zoras Adolescentes y además fundó Basofia Records. No se entiende el underground en Aragón sin él. Y quiero para ellos también un fuerte aplauso y los miremos, donde los miremos aparecerán corazones seguro. Y ya por último, recordar el único premio que hemos realizado fuera de esta gala. Fue dentro del marco del Festival de Cine de Huesca. Tuvimos el gran privilegio de poderle entregar el Premio Internacional de la Música Aragonesa, nada menos que a Stewart Copeland, al que fue, entre otras muchas cosas, batería de The Police, referencia de la percusión en todo el mundo, y que ha contado con un equipo aragonés para realizar su documental oficial, que sí, es 100% hecho, realizado desde aquí. Quisimos agradecer esa confianza y nos quedamos con el vídeo de Stewart Copeland recogiendo desde ese festival nuestro premio y así ya lo metemos, lo enmarcamos dentro de esta gala, dando las gracias, por supuesto, por haber confiado en nosotros. Aragón, por supuesto, otra vez en el mundo. Gracias. Borja Lana, de las salas Zeta y Tao de Monzón. Hola, buenas. Muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos especialmente contentos de entregar este premio a la mejor sala. Sabemos lo que cuesta hoy en día abrir las puertas cada semana y mantener viva la música en directo. Las salas muchas veces somos el primer escenario donde muchos grupos de Aragón
se atreven a sonar en grande y donde el talento de esta tierra, que es mucho, encuentra su primer aplauso, donde la música sigue siendo un acto de resistencia y celebración. Gracias a quienes llenáis estas salas y a quienes seguís creyendo que la cultura merece un espacio vivo. Los nominados al premio a Mejor Sala son... Mejor Sala 2025. El Teatro de las Esquinas. El 21. La Lata de Bombillas. Rock and Blues. Y el ganador a Mejor Sala de Conciertos 2025 es el 21. Hola. Pensaba que no iba a estar nervioso, pero estoy nervioso. Es el quinto premio que recogemos, pero recogerlo en un sitio tan especial para mí como Monzón lo hace más especial. Ellos no están tan nerviosos porque nunca hablan, ya os lo anticipo, por eso están así. Bueno, nada, decir que el 21 mucha gente lo tilda de milagro y la verdad que a veces hasta nosotros creemos que es un milagro, ¿no? Pero la verdad que después de 15 años os digo que no, que es trabajo, pasión, cometer 1000 errores, algún acierto que otro y sobre todo mucho amor por la música, por los artistas y por una cultura que creo que necesita espacios como la Lata de Bombillas, como el Rock and Blues, como la Corleone, como el Torgal en Santiago, como el Náutico, porque es ahí donde empieza todo. Sin salas de conciertos no habría nada que celebrar. Nosotros seguimos. Muchas gracias. Antonio Isla, creador del cartel de los 27º premios de la música aragonesa. Muchas gracias, Dios os bendiga. Parece que el diseño gráfico no tuviera mucho que ver con la música, pero sí, tiene mucho que ver con la música. A lo largo de la historia, pues, el tema de la cartelería, de los conciertos, ha sido algo que a mí me ha marcado mucho, pero sobre todo el tema de las portadas de los discos. Han llegado a formar parte de nuestro imaginario colectivo, de nuestra cultura general. ¿Quién no se acuerda de la portada de Abbey Road, de los Beatles, o de la portada de los Clash, de London Calling, o mi favorita, que es The Madness, la portada de One Step Beyond? Aquí en Aragón no somos mejores, pero también somos la leche. Y, de hecho, hay un montón de propuestas de calidad en cuanto a portadas de música. Entonces, los nominados para la mejor portada son... Mejor Portada 2025. La Calleja, de Lou Demi, por Leire Usan, Pablo López, Martín Serrano, Pablo Trai y Lou Demi. Muddy Swamps and Frozen Pans, de Jimmy J. Moore, por Isabel Ortiz. Ozaguer Chilo 7, de varios artistas, por Carolina Ferrer. Víspera, de Joaquín Pardinilla, por Jorge Gay y Fernando Laseras. Y el premiado es Ozaguer Chilo 7, de varios artistas, por Carolina Ferrer. Recoge el premio Carolina Ferrer. Fiesta, 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 y no charro do tu auto. Party, 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 partiremos lo que calga. Sueves, nos dimos de pisueves. Viernes. Ay, me hace más ilusión de lo que pensaba. Muchísimas gracias.
muchísimas gracias a la Academia de la Música Aragonesa y a Nogará por darme la oportunidad de hacer esto. Y bueno, yo soy cantante, siempre me ha encantado unir el arte en todas sus dimensiones con la música, entonces de verdad me hace mucha ilusión. Llevo dibujando más de, no sé, 10 años y cantando a la vez. Y estoy muy ilusionada. Le dedico este premio a Lola, a Nina Jesús, a Chica, a mi familia, a los alisios que han venido conmigo y especialmente a esas amigas que están en la distancia y de repente les llamas y se unen a la batalla que les digas, que en este caso es Julia Martínez, que hizo el diseño conmigo. Así que muchísimas gracias, Julia, por unirte a esta locura. Gracias. De una mujer muy hermosa, ay linda de mi corazón. Yo me enamoro de noche, trairarararairara. Yo me enamoro de noche, trairarararairara. Y la luna me engañó. Si esta ficción me enamoro, ay que sea día y yo.
Hola Monzón, hola Aragón Musical, soy Pablo López y bueno, ¿qué os voy a decir? Fíjate si me gusta tocar en Aragón, que de una gira que solo hice un concierto de banda, solo uno, toqué en Zaragoza. Vino muy poca gente, habría unas 80.000 personas y siempre me encanta vacilar de eso. Me encanta vuestra tierra, me encanta la locura que compartimos y sobre todo el amor por la música. Así que deseando volver y disfrutar de estos premios. Maravilloso, Pablo López, que efectivamente tiene un gran amor por esta tierra. De hecho, la semana que viene, si no me equivoco, el domingo, estará actuando en Zaragoza. Bueno, de hecho, Pablo López es uno de los artistas más juguetones, más divertidos, con los que solemos trabajar, porque, a ver si os pensabais que veníais aquí a estar tranquilitos en vuestras butacas, pensando en la cerveza ámbar bien fría que os vais a tomar después. Os la vais a tener que ganar. Sí, señor. Y es que, claro, pasa una cosa. A lo largo de todos estos años, pero especialmente ahora, en la música, en esta profesión, nos vemos atropellados, ¿verdad?, por el algoritmo, por lo que marcan las redes sociales, lo que se hace viral. Lejos de cogerle manía, yo creo que también es muy bonito darle la vuelta y llevarlo al terreno más divertido. Y claro, estaréis pensando, ya, vale, sí, jugamos. Pero ¿y cuál es el premio? Bueno, amores, el cariño de toda esta gente. Que nunca falte el espíritu de Paquita Salas. Y por ello mismo, el primer reto viral de la noche va a ser con este tambor. ¿Conocéis el reto de Whitney Houston? Bueno, claro, a mí me hace mucha gracia cuando os juntáis en los bares y empezáis ahí a charlar de no, es que tenemos un oído súper privilegiado, un matiz, ¿no? Un acertar en el momento exacto. Pues no es tan fácil. Así que, ya que estoy por aquí, mira, vamos a probar, por ejemplo, contigo. ¿Te apetece? ¿Conoces el reto? Así, suena el estribillo del I Will Always Love You y cuando da el golpe le tienes que dar. ¿Lo intentamos? Lo intentamos. No os ríais porque puedo ir a por cualquiera de vosotros. Venga, suerte. Whitney, canta. I wish you Pues nada, cariño, lo has intentado, eso es lo más importante. Hola, ¿no te apetece? No, pero a ti muchísimo. Te estoy viendo la cara. Hombre, perdona, has venido para tocar el tambor. No, tu traje elegante merece este reto. Whitney, cariño, ¿vuelve a cantar? I wish you ¡Madre mía! Muy bien, yo creo que sí. Tú te vas a ganar la cervecita ámbar de después. Y venga, vamos a probar. ¿Os apetece con alguno más? Claro, los que estáis lejos dicen, sí, prueba, que como a mí no me toca, ¿no? Aquí. Ah, venga. Hola. ¿Qué tal? Venga, ¿te apetece? Tienes cara de que lo vas a clavar. Sí, no. A ti por venir, guapísima. Venga. Whitney, cariño, dale. I wish you ¡Ay, Dios mío! Por poco. Vale, ¿cómo es esto de adictivo? Mira, vamos a hacer una cosa. Sé que los organizadores me van a matar, pero necesito que lo hagan ellos y yo ya paso a lo siguiente. ¿Dónde estáis? Hola, Falces, Chapín. ¿Lo hacéis entre los dos o quién quiere hacerlo? Venga, entre los dos. Vale. He oído la risa de Santirres por ahí. Anda, por ejemplo, Whitney, por última vez, no te molesto más. Dale. I wish you Un aplauso para ellos, por favor. Gracias, chicos. Bueno, no pasa absolutamente nada. Lo importante es participar, igual que en esta gala, pero sí, demostráis que lo vuestro, sin duda, es el directo. Y precisamente de eso trata la siguiente categoría. Y los encargados de entregarla, bueno, yo quiero que le deis un aplauso muy fuerte porque es de Monzón, maravillosa, con todo su grupo. Ellos son Nanel.
Buenas tardes a todos. La verdad que es un auténtico placer estar aquí rodeados de tanto talento, pasión y amor por la música. Quiero agradecer de corazón que hayáis contado con todos nosotros y además que unos premios tan importantes como estos se celebren aquí en mi ciudad, Monzón, así que es un gran placer estar aquí. Además, si hay algo que nos une a todos nosotros es que creemos en un sueño y creer en un sueño es luchar, confiar y tener conexión y mucho amor por lo que hacemos. Así que, qué mejor momento que celebrar y nombrar a aquellos que hacen un directo y crean de cada directo, de cada concierto, una experiencia auténtica. Con todos vosotros, los nominados al mejor directo son... Mejor Directo 2025. Isla Cume. Pedro Botero. Pilar Almalé. Santiago Auserón. Tuvo la culpa tú desde... Bueno, el nominado al mejor directo es Pedro Botero. El ganador. Ya con la nominación nos conformábamos, pero vamos, esto ha sido una inyección de adrenalina muy grande. Muchísimas gracias a Aragón Musical, muchas gracias a la organización. Estamos muy felices, de verdad. Yo creo que hay gente que se lo merecía más que nosotros, pero vamos, no puedo estar más feliz, de verdad. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que han pasado por Pedro Botero en 53 años. Gracias a todos. Antonio Tupé, más conocido como Tupé DJ, DJ y tremendo agitador cultural. Muchas gracias a todos. Es una verdadera pasada tener los premios de la música aragonesa aquí en casa en Monzón y bueno, y dar un premio todavía más para mí, premio a la mejor producción, esa labor que quizás no se ve tanto como otras con la música, pero que es verdaderamente muy importante. Los nominados a Mejor Producción 2025 son... Mejor Producción 2025. Duermen en discos. De Kiev cuando nieva. Por Javier Vicente Carasueño. La Calleja. De Ludemi. Por Ludemi Anjay Viei. Más de 1000 motivos. De Isla Cume. Por Andrés Campos y Laura Sorriba. Zumo de manzana, de Pilar Almalé Cuartet, por Pilar Almalé Cuartet y equipo del Laboratorio de Sonido del Centro de Historias. El ganador a Mejor Producción es para La Calleja de Ludemi por Ludemi Javier. Bueno, realmente muchas gracias a todos y por haber votado, etc. Bueno, en fin. Realmente este premio no es mío, este premio de producción es de Javi. Javi y yo trabajamos a distancia, Javi es de Elche y yo soy de Zaragoza.
y es una barbaridad todo lo que se puede hacer. Y nada, o sea, que hable él porque realmente esto es suyo. A ver, yo no os voy a mentir. Me habían dicho de que preparase algún discurso, pero entre los nervios no he preparado nada. Vengo desde Elche, Alicante. He hecho 600 kilómetros junto a mi madre en coche para venir aquí. Y nada, simplemente decir muchísimas gracias a la organización por el reconocimiento de este proyecto, a toda la gente que ha disfrutado esto y nada, que es algo increíble. Muchas gracias. Muchas gracias. Silvia Tripiana, jefa de estudios del Conservatorio Profesional de Música Miguel Fleta de Monzón. Buenas tardes. La verdad es que es un orgullo estar aquí en el Auditorio San Francisco, verlo de esta manera tan diferente. La verdad es que es muy emocionante como aragonesa y como montisonense y, bueno, como miembro del equipo directivo de este centro. La verdad es que para mí es un orgullo dar el premio a la trayectoria musical, nada más y nada menos que a María Eugenia Boix, todo un referente para Monzón, para Aragón, y que ha llevado la música clásica más allá de los confines de todo lo que se pudiera imaginar cuando partes de un sitio donde es tan difícil llevar a cabo una formación musical de calidad. Y la verdad es que lo ha hecho estupendamente bien. Por eso, en nombre del equipo directivo al que pertenezco, en nombre de toda la comunidad educativa del Conservatorio de Miguel Fleta de Monzón, María Eugenia, aquí empezó todo. Es difícil, pero no imposible. Por eso, realmente has sido un gran referente. Te has convertido en un referente para las futuras generaciones, tanto de músicos, de cantantes, de docentes, incluso en un referente musical para tus hijos que ya despuntan en este camino. Gracias por tu esfuerzo, por tu pasión, por tu talento, por tu perseverancia y por llevar tan lejos el orgullo aragonés y el talento de la música. Mi más sincera enhorabuena y larga vida a tu trayectoria musical. Un fuerte aplauso. Gracias. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un gran honor, un privilegio estar aquí sobre este escenario, que además es mi segunda casa, porque formo parte del profesorado del conservatorio, pero además he sido alumna aquí. Y bueno, en Monzón pues es mi casa, así que mejor sitio no puede ser para recibir este premio. Cuando recibí la llamada y la noticia que se había contado conmigo para este premio, por supuesto, fue una gran sorpresa. Yo no creo que nadie espere recibir una llamada que le va a decir «vas a recibir un premio a tu trayectoria». Y me quedé un poco en shock porque dije «ostras, ¿cuánto tiempo llevo cantando? ¿Cuánto tiempo llevo subida a un escenario?» Y entonces dije, hay algo que no concuerda con lo que yo tengo en mi cabeza, porque ¿cómo puede ser que yo lleve 20 años cantando en un escenario si yo sigo teniendo 20 y pico? O sea, es imposible tener 20 años subida a un escenario. Y bueno, es que realmente no tengo 20 y pico, pero sí que llevo 20 años ya subida a un escenario, paseando el nombre de Monzón, el nombre de Aragón con muchísimo orgullo y pisando teatros, pisando salas que jamás hubiese podido imaginar. Estoy muy contenta además de poder recibir este premio porque esta noche que estamos aquí compartiendo
una velada musical donde hay un amplio abanico musical, que forme parte también la música clásica y el canto lírico, me hace especial, de verdad, especial ilusión estar aquí con todos vosotros, que a mí me encanta todo tipo de música. Yo soy aragonesa de pro desde que era pequeñina, subida a un escenario cantando jotas, y en mi casa se escucha de todo tipo de música. Somos rockeros hasta la médula y de verdad que para mí es un gran orgullo. No quiero, por supuesto, dejar de dar las gracias a mi familia, a mi madre desde pequeñina dando vueltas de un lado para otro, llevándome a todos esos sitios que la niña quería llegar, y por esa apuesta por la educación. Y bueno, actualmente, Joaquín, ya sabes que estamos ahí haciendo siempre malabares para intentar unir la vida familiar con el trabajo, con la carrera artística. Se hace lo que se puede, pero bueno, creo que estoy rodeada del mejor equipo posible y por eso estamos consiguiéndolo, así que muchísimas gracias. Y bueno, yo creo que mejor que hablar, lo que mejor se me da, o mejor que hablar por lo menos, es cantar, y quiero agradeceros este premio de esa manera, y para ello voy a pedir a mi compañera Elisa Beltrán que me acompañe, y de verdad muchísimas gracias, es todo un honor. Seguiré, pues eso, subiendo a esos escenarios y llevando el nombre de Monzón de Aragón por allí, por donde voy, con muchísimo orgullo y con muchísima ilusión. Gracias y larga vida a los premios de la música de Aragón.
Hola familia de los premios de la música aragonesa, soy Pablo Alborán, estoy aquí para desearos lo mejor en estos premios, que vaya muy bien, gracias de corazón por el cariño que me dais siempre, cada vez que voy por allá, un besito fuerte para todo Monzón y que vaya genial esta noche. Un besito, chao. María del Pilar Lobaina Jardines y María Solanilla Los Certales, alumnas del Conservatorio Profesional de Música Miguel Fleta de Monzón. Buenas noches, somos Pilar y María y somos alumnas de este centro, el Conservatorio Miguel Fleta de Monzón. Jo, las veces que hemos tocado aquí las dos juntas el cello, ¿verdad, Pilar? Sí, pero hoy nos hace especial ilusión estar aquí entregando el premio a Mejor Audiovisual. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, los nominados a Mejor Audiovisual son... Mejor Audiovisual 2025. 40 años de banda. Sobre la banda de música de Alagón. Diversión. Por Asociación Musical Villa de Alagón. Copland. Sobre el músico estadounidense Stewart Armstrong Copland. Por Pablo Aragüez. J-Talent. Espacio de Aragón TV de apoyo y difusión a la música por Arantxa Urzailao. Las calderas de Pedro Botero, sobre el grupo Pedro Botero, por Edna Romero Villanueva. Pedro Botero. Y el ganador a Mejor Audiovisual es... Copland. Beatles song, but I could sing you every one of Ringo's drum fills. I never listened to the lyrics. I don't know the lyrics. Pues muchas gracias a Aragón Musical y toda la organización. Este premio, pues sobre todo es para la gente que ha hecho la película, obviamente, Stuart Copeland, Tarquin, Johnson, Krista, JC y Craig, el equipo aragonés, que es un filme que hemos hecho desde aquí, Marta, Adrián, Irene, Juan y mi hermano Álvaro. Y yo se lo quiero dedicar a las dos personas que creyeron desde el primer momento en la película y que también han creído desde el primer momento en mí y que han estado conmigo apoyándome en los momentos buenos y en los no tan buenos, que son mis padres. Muchas gracias. Manuel Aparicio y Roberto Sánchez, Academia del Cine Aragonés. Buenas tardes. No sé si ha oscurecido ya, pero bueno, estamos en representación de la Academia del Cine Aragonés, somos miembros de la Junta Directiva. De entrada, tenemos una vinculación muy larga y estrecha con los premios de la música, tanta quizá como la que tiene la música con la historia del cine. Antes de que el cine hablara, ya tenía música en directo, de los mejores pianistas, de los mejores, bueno, a lo mejor no eran los mejores, pero era gente capaz de acompañar a las imágenes y de dotarlas de otra dimensión, ¿no? Esa sigue siendo un poco la relación que mantenemos el cine y la música. Los nominados al mejor videoclip son... Mejor Audiovisual Videoclip 2025. Acción de Gracias, de Lady Banana, junto a Shohai, por Adela Moreno y Ana Escario. Calibo, de Isella, por Adela Moreno y Ana Escario. Cayetana de Mentira, de Eli Lobis, por Diego Hurtado Santamaría, Marcos Gracia Fortea y Lucía Quintana Aranda. Soy un puto criminal, de la Cueva, por Vanilla Bloom. Y el
ganador es Acción de Gracias de Lady Banana. Nos miran raro, ya los raros nos llaman locos. Cortocircuitos, cables cruzados, el vano cerrado y abajo invoco. Alta ansiedad, esquife inminente, por calles perdido, pregunto a la gente. Desubicado en tiempo real, mi vida en peligro, pero eso ya da igual. Hora de las brujas, 3 AM, la hora del diablo, la hora de la muerte. Un mi nocturno de ambulo indigente, dice su consciente. Qué fuerte. Bueno, muchas gracias por este premio, porque para nosotras la verdad que es muy bonito que se reconozca el trabajo que hacemos. Yo personalmente le quiero dar las gracias a Ana, que esto no está nada preparado, porque trabajar con ella también es impresionante y hacer estos proyectos, pues bueno, sin palabras. Y por supuesto también las gracias en este caso a Lady Banana, porque trabajar con ellas es una locura y, jolín, es un honor poder poner imágenes a la música que hacen, que es una locura absoluta. Bueno, yo quería dar las gracias a Adela también. La verdad es que es un lujo poder compartir vida con ella y trabajo, Alba y Nerea. Y aprovechando que estamos tan cerca de casa, también a todas las personas con las que trabajamos, es un gusto poder trabajar aquí en Aragón, hacer proyectos con gente de la zona y estamos enormemente agradecidas por eso, así que muchas gracias. Bueno, yo desde aquí quería agradecer sobre todo también a Sohai, que no ha podido venir. Ojalá estuviera aquí, nuestro hermanico, como diría él, hermanicas. Y muchísimas gracias también a las mamis, que también han venido. Es maravilloso siempre poder trabajar con Ana y Adela. Es súper ilusionante recibir premios junto a ellas. Y muchísimas gracias, un fuerte aplauso, porque son unas directoras impresionantes. De verdad, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana y Adela, por todo vuestro curro, por vuestro trabajo, por regalarnos vuestra magia con cada videoclip y por ser las personas más majas de este mundo. Ojalá poder trabajar con vosotras en muchos proyectos más. Así que nada, ese premio es vuestro. Muchas gracias. Mayazo, banda de rock de Monzón. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien o qué? Venga, esa energía, ¿cómo estamos? ¿Bien o qué? Bueno, nada, nosotros somos los que hicimos la previa de estos premios ayer en el Pub Z, aquí en Monzón, y nada, vemos muchas caras que estuvisteis ayer, gracias por arroparnos, aún seguimos con esa resaca emocional, solo emocional. Y nada, un placer también estar aquí entregando premio en nuestro pueblo, del que tan orgullosos nos sentimos en este conservatorio que hemos pasado tantas horas, hemos estudiado mucho, hemos sacado buenísimas notas. Y nada, dejo la palabra a mi compañero el trompetista. Así que nada, vamos ahí con la categoría al mejor disco del primer cuarto de siglo. Guay, momento. Y los nominados Premio itinerante a mejor disco aragonés del primer cuarto de siglo. Desiertos, de Gabriel Sopeña. Géminis, de Niños del Brasil. Las uvas dulces, de María José Hernández. Más sabe el diablo, de Pedro Botero. El ganador es Desiertos, de Gabriel Sopeña. Damas y caballeros, buenas noches. Recibo este
reconocimiento con la máxima emoción, pero también con toda la humildad, porque mi corazón está en este momento también con todos mis compañeros. Queridos Pedro Botero, queridos niños del Brasil, querida María José, el simple hecho de comparecer y compartir esta categoría, esta candidatura con vuestro talento es en sí mismo el premio. Ese es el premio, en realidad. En 2023 tuve el honor de ser galardonado con el premio Aragón Musical a la mejor trayectoria, y el año pasado recibí 2 premios por este disco, precisamente por Desiertos, en la categoría de mejor solista y en la categoría de mejor producción. Entiendo este premio al mejor disco del primer cuarto de siglo, no solo como el premio a un trabajo, sino como un refrendo a la actitud ante el oficio de cantor y como un hermoso empujón a la pequeña barca de canciones, mi pequeña barca de canciones que sigue en boga. Pero también les quiero decir, el oficio de cantor tiene un compromiso ético. Tiene un gran compromiso ético. Vivimos momentos de terrible oscuridad. Aprovecho esta tribuna para condenar sin el más mínimo paliativo ni detalle cualquier forma de violencia y de guerra, y aquellos que las instigan, las proponen o se ponen de perfil consintiéndolas. Muchas gracias al jurado, muchas gracias a todos aquellos que han hecho de Desiertos y de mi obra en general un pequeño pedacito de su historia, y muy especialmente decirles que escuchando a Eugenia Boix, escuchando a Pilar Almalé, se da uno cuenta de que en este pedazo del mundo que es nuestro bendito Aragón, preferimos las metáforas y el estremecimiento del corazón a la oscuridad de la ira. Muchísimas gracias y dedico este premio a mi hermano Eduardo Jimeno. Gracias. Qué bonito. La verdad es que ha sido precioso y salgo yo aquí con esto, con un globo. Todo muy normal siempre en la vida. Oye, pues mira, me voy a sentar un ratico, ¿eh? ¡Guau! No era obligatorio, ¿no?, lo de llevar tacones, chicos, ¿no? Pero, hombre, estilizan un poquito más y tal, pero... ¡Ay, qué bien se está aquí! Pues, ¿te quieres estar quieto? Vale. ¿Cómo estáis? ¡Uy, qué formalitos! ¿Qué pasa? ¿Os doy miedo o qué? Ah, vale. Queda gala todavía. Me ha encantado este premio, claro, porque precisamente, de alguna manera, también pone en valor los años que llevamos, ¿verdad? Todo lo que hemos vivido, igual que esta gala, que celebra su edición 27ª, y comentábamos al principio aquella edición de la Sala Morrissey, la primera, en el año 1999. Entonces, claro, a mí me ha generado una curiosidad, digo, ¿realmente los músicos de Aragón conocen la historia de los premios y de la música en Aragón? ¿Os apetece que lo comprobemos? Vale. Otro de los retos virales de este último año es este, que lleva toda la vida también, que es la patata caliente. Así que vamos a poner a prueba a 2 artistazos que luego estarán aquí en este escenario actuando también, para comprobar si saben o no suficiente de los premios de la música aragonesa. Bueno, gracias, Pluto. Lo primero de todo, un aplauso para él. Maravilloso, sería imposible sin ti. Que pase también. Gracias, Elena, por favor, adelante. Y un aplauso enorme para Idoipe y María Rodés. Hola, chicos, ¿qué tal? Que pensabais que veníais a cantar, ¿no? A tocar y eso. Eso nos habían dicho, sí. Mira, podéis tomar asiento, por favor. Ahí, muy bien. Esto es una encerrona, ¿eh? Que ¿sí? Avisamos. O sea, sí, la verdad es que sí, les hemos pillado un poco ahí. ¿Sabéis de qué va este juego? Bueno, el Grand Prix será esto, ¿no? O algo así. Sí, muy bien. Pues parecido. Mira, yo creo que... Júntate un poquito más. ¿A quién? A él. Ah, vale. Sí.
Más que nada porque la patata caliente la vais a tener que ir agarrando. A ver, ahí llegáis bien. ¿Sí? ¿Aquí? Sí. Si os la pasáis, cógela. Vale, yo la Sin cojo miedo, y sin la miedo. doy. Tú la coges y se la pasas. Vale, guay. Yo os voy a ir haciendo preguntas que tienen que ver con los premios y con la música aragonesa. Perfecto. Solo tenéis que responder números. Si no acertáis, yo diré más, menos. Y si acertáis, digo correcto. ¿Estáis preparados? Vale. Y nuestra querida Elena, pues va a ser quien le dé a la bomba. 3, 2, 1. ¿Quién empieza? Tú. Quien tú quieras. Venga, pues tú. 3, 2, 1. ¿Qué número de edición es esta? Esta es fácil, 27. Vale, ¿cuántos premios tiene el artista más galardonado de los premios de la música aragonesa, que es Keisio? 5. No, más. 6. Más. 9. Más. 12. Más. 14. Sí. ¿Cuántas ediciones se han hecho fuera de Zaragoza? 3. Más. 4. Más. 7. Menos. 6. Sí. Venga. Siguiente. ¿Cuántas categorías hay esta noche? 19. ¿Más? 20. Sí. ¿Cuántos habitantes tiene Monzón? Ostras, aquí sí que me has pillado. Corre, 10. 25.000. No, más. Ay, ¿más? Más, muchísimos más. Ay, 25, o sea, un momento. Yo qué sé. No vale. Jo, no tenemos tiempo, ¿verdad? Qué pena. Pues durísimo, A ver, muy que soy de difícil. Barcelona, yo, o sea, tengo Nada, un poco de... Que no, pero muy bien, lo habéis Vale. hecho genial, ¿eh? Me quedo, Muchas mira, gracias. aunque sea sin globo, me quedo con ganas de haceros unas cuantas preguntas más. ¿Estabas tú? Te tocaba a ti, ¿no? Bueno, sí. Bueno. ¿Cuántas veces ha venido Bunbury a los premios? Ninguna. Correcto. Esto lo puedo soltar ya. ¿Cuántos presentadores diferentes han tenido los premios? 5. Más. 8. ¿Más? 9. Muy bien. Vale, estas me encantan. ¿Cuántos años tiene Sergio Falces? Hosti, perdón, 49. Más. 53. Menos. 51. Sí. Vale, ¿cuántos años tiene David Chapín? 32. Aparenta 32. Tiene 50. Vale, y ya por último, y con esto os ganáis, por supuesto, un honor que ya teníais adquirido, que es el de actuar. ¿Cuándo se celebraron los primeros premios de la música aragonesa? ¿En qué año? En el 99. Muy bien. Con todos vosotros y vosotras, Idoipe y María Rodés. Gracias, chicos. Muchas gracias. A ver. Bueno, Idoipe es de aquí, yo soy de Barcelona Ya, y pero hemos es que hecho una vamos fatal de colaboración y entonces buscamos algo que uniera un poco nuestras tierras y pensamos en los Pirineos y entonces hicimos unas canciones inspiradas en las leyendas de los Pirineos. Una de ellas, que es la que haremos ahora, es sobre una encantaria y se llama Monte Perdido. Me pasaré toda la vida esperándote. Y rondaré por el valle dormido para ver si te olvido. En el fondo del río, bajo la luna llena, pagaré mi condena. La de haber sido fiel, la de haberte seguido por el monte perdido. Por un amor prohibido me quedé en el camino con mi peine de oro. Víctima de un hechizo que me lanzó un macizo, me convertí en leyenda
en el fondo del río, bajo la luna llena, pagaré mi condena. La de haber sido fiel, la de haberte seguido por el monte perdido. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma, Aragón Musical Monzón. Os mando muchos besos, mucho cariño. ¿Qué significa para mí Aragón? Mira, cuando yo arranqué antes de Sergio Dalma fue en Zaragoza, con un spot que hicimos allí, con lo cual imagínate. Y han pasado los años, sigue siendo una cita obligada y con mucho cariño. Begoña Escándalo, estilista de moda y gerente de Escándalo Deluxe. Muy buenas noches. Es un inmenso placer para mí nuevamente formar parte activa en estos premios de la música aragonesa, además relacionados también mucho pues, con la moda, ¿no? Yo vengo de la moda aragonesa, del comercio pequeño, y yo siempre uno las M's, ¿no? En este caso, este año, tenemos que unir 3 M's, moda, música y Monzón. Para mí también es muy importante estar aquí porque también me une otra M, muchos amigos. Y lo que os voy a pedir también lleva M, mucha ayuda para que compréis en el pequeño comercio y para que os acerquéis por esos establecimientos para no dejar cerrar tantas persianas que cada año se están cerrando en toda nuestra comunidad. Yo quiero seguir estando aquí presente, seguir vistiendo pues, a actores, a artistas, a cantantes, a directores, con esas pequeñas tiendas que nos apoyan como siempre, porque yo como estilista, como escandalosa, cuento siempre, por ejemplo, con Escándalo Deluxe o en esta ocasión también con una firma no solo de renombre aragonés, sino también internacional, como es Protocolo, que he tenido el placer de que puedan vestir íntegramente a nuestros directores de hoy. Así que eso os pido, con M, música, moda, Monzón y, sobre todo, mucha ayuda para el pequeño comercio. Y sin más, os voy a dar paso a los nominados a la mejor canción. Mejor canción 2025. Acción de Gracias, de Lady Banana junto a Sohai. Nos miran raro, ya no. Cantores, de Gabriel Sopeña y Mauricio Aznar. Mis días raros, de Ellen. Monte Perdido, de Idoipe y María Rodés. La mejor canción 2025 es para Monte Perdido, de Idoipe y María Rodés. Andaré por el valle dormido para ver si te olvido. En el fondo del río. Creo, bueno, yo estoy flipando, la verdad, pero bueno, tantas nominaciones durante años
Y al final, bueno, me había preparado, es la primera vez que preparo algo y da la casualidad que estamos aquí. Bueno, primero, Aragón Musical, gracias de verdad, porque yo personalmente lo siento como que reconocéis igual mi trayectoria que llevo desde hace 5 años, desde la pandemia. Y bueno, no me quiero enrollar, ¿vale? Que tengo cosas pequeñitas que quería decir. Y nada, le quería agradecer a Begoña Puertolas, que fue una de las personas que impulsó esto, a ti, María, por haber aceptado colaborar conmigo en este proyecto, al Tragaluz, mi sello, a mi familia por apoyarme sin preguntar, que la verdad que solo hacen más que sumarse, a ti, Paz, porque, bueno, me voy a emocionar, ¿vale? Porque me hace ser una pelotita de nervios y no un pelotudo nervioso, y bueno, en estos momentos siempre lo tengo en cuenta. Y nada, nuestro pequeño Blau, que, bueno, un día dirá que su papá con menos de un año se iba a Barcelona a grabar con María para hacer esto y al final, pues bueno, se lleva un reconocimiento y espero que lo recuerde cuando sea mayor. Y bueno, no me quiero olvidar de mencionar a los nominados, Elem, Lady Banana, Gabriel, Mauricio, tampoco me lo olvido. Y creo que, bueno, la música, no necesitamos enemistades, por eso creo que este premio es para todos, ¿vale? Todos los que estamos aquí, todos y todas. Y bueno, porque demasiado odio hay en este mundo, no hace falta que los nombremos porque ya sabemos quiénes son, no les demos voz. Y bueno, disfrutemos de esto con amor y con paz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No tengo mucho que añadir a todo lo que ha dicho Idoipe. La verdad es que para mí es un lujo inesperado y estoy muy agradecida, ¿no?, de haber ganado este premio. Así que gracias a la organización. Y también gracias a Joel Condal, que es el productor de la canción y que estuvo pues, muy involucrado, ¿no?, en la creación de esta canción. Está también en Barcelona. Y gracias a mi familia por apoyarme siempre, a mi pareja, Carlos, que me ha acompañado hoy. Hemos venido en coche desde Barcelona. Y gracias también a Idoipe por invitarme a formar parte de este proyecto y a vosotros y vosotras por venir. Una última cosa, no me quiero ir de aquí encima del Monzón y en esta tierra sin parafrasear a unos buenos amigos, y es que mi tierra seguirá viva mientras viva en mí. En Alto Aragón, muchas gracias. Carmen Sánchez, responsable de Cultura y Ediciones de la Universidad San Jorge. Buenas noches. Es un honor para mí, en representación de la Universidad San Jorge, estar aquí celebrando con vosotros esta fiesta de la música en Aragón. Quisiera agradecer en primer lugar al Ayuntamiento de Monzón y a toda su gente por acoger aquí esta celebración del talento, la cultura y nuestra identidad de nuestra tierra. La Universidad San Jorge piensa que la cultura debe ir de la mano de la educación, porque juntas tienen un poder enorme de transformación social. Educar es abrir miradas, es despertar el pensamiento crítico y formar a los jóvenes para que puedan construir un futuro mejor. Y la cultura y la música en ella es el alma de ese proceso, es lo que nos inspira, lo que nos conecta y también lo que nos impulsa a seguir en ese camino. Decía Bono, de U2, que la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Y ese es el espíritu de esta noche, la música como un lenguaje universal, pero a la vez algo tan íntimo que nos conecta con nosotros mismos de una forma profunda y sobre todo con nuestras raíces. De eso va el siguiente premio que vamos a entregar. Va de esa conexión que tenemos con nuestra tierra. Va de no reconocer solamente una bonita melodía o una buena letra. Va de aquello que habla de nosotros mismos, ¿no?, de nuestros valores. Es por eso que nosotros queremos hoy decir que los nominados a la mejor lengua autóctona, la mejor canción en lengua autóctona son los siguientes. Mejor canción en lengua autóctona aragonesa 2025. Glarimas de San Lorien, de Francho Sarrablo y Almagato. La Tronada, de Nubosidad Variable. Te trobarás, de Esther Vallejo.
Huesca, de Radio Parranda y Miella Nuey. Y el ganador a la mejor canción en lengua autóctona de Aragón 2025 es Lágrimas de San Lorien, de Francho Sarrablo y Almagato. Recoge el premio Francho Sarrablo. Tanto tiempo y a soledad, en los silencios, cielo y mar. Buenas, muchísimas gracias por este premio. Aunque estoy aquí solo, quiero recordar a mis compañeros también de banda que no han podido venir hoy. Sin ellos no habría sido posible, que son al violín, son Jaime La Peña, José Mi Pasamar al bajo y a la batería Juan Millán, y sobre todo al grupo con el que hemos hecho la colaboración, un grupo yo creo muy importante en Aragón, que hizo esa conexión con la música argentina, que son Almagato, y pido un aplauso para ellos. Y bueno, muchas gracias también a Aragón Musical por fer estos premios de música aragonesa y tener este premio a la mejor canción en lengua autóctona y fer esa defensa del aragonés. Muchas gracias a todos. Fran Santiago, responsable de Fluge Aragón. Buenas tardes, noches. Desde Fluge nos hacía muchísima ilusión poder formar parte de estos premios tan importantes. Era algo que deseábamos desde hace mucho tiempo y por fin hemos conseguido. Gracias a David y a Sergio por la confianza. También quería decir que soy DJ profesional desde el año 85 y en mis 40 años de carrera, un poquito más de 40, he alcanzado muchas metas, pero aún no había hecho nada como esto, que es entregar un premio a un compañero. A continuación, los nominados a la mejor categoría de DJ. Mejor Disc Jockey: Alex Currella. Dizzy Claire. DJ Pendejo. Y Doipe. El premio al mejor DJ 2025 es Alex Currella. Bueno, muchas gracias. Joder, qué pasada que me lo de DJ Frank. Es la primera nominación que tengo y primer premio. Muchas gracias a Aragón Musical por organizar todo esto. Y bueno, felicitar también a mis compañeros, a Dizzy Claire, a Pendejo, a Edoipe, y darle la enhorabuena por su trabajo. Y agradecer también pues, a toda la gente que me ha apoyado, a mis amigos, Festival Polyphonic Sound, el Tony Wilson donde curro en Zaragoza, y bueno, mentores también y DJs, amigos que me inspiran, como Sweet Drink, DJ Dare y Lorenzo Navarro, por ejemplo, y bueno, a mi pareja, a toda mi familia, y bueno, gracias. Lucía Estevez, artista emergente. Buenas noches. Bueno, me hace especial ilusión entregar este premio a la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, porque yo he tenido la suerte de que desde que di mis primeros pasos en la música me han apoyado, han apostado por mí y estoy súper agradecida por eso. Así que, bueno, también tengo la necesidad de pedirle a las instituciones, a los promotores culturales, a las salas de conciertos,
que se apoye, que se valore, que se invierta en nosotros, porque creo que una de las cosas más bonitas que tiene la música es el abrazar al nuevo, el arroparlo y, bueno, que invertir en nosotros también es cultura. Así que, bueno, recogen el premio Alberto del Pozo, Blanca Liso y Alberto Guardiola. ¿Y qué pasa pues? En Aragón TV tienes pase VIP para disfrutar de la música. Has visto desfilar leyendas, artistas internacionales, en escenarios de todo Aragón. Has visto estrellas nacer y consagrarse. Conciertos históricos y actuaciones únicas de nuestros imprescindibles y nuestros inolvidables. Sin colas ni aglomeraciones, porque aquí nadie se queda sin entrada. Sigue disfrutando de la música en una gira que nunca termina en Aragón TV. Aragón TV cumple 20 años dentro de 3 días. Aragón Radio cumplió 20 años hace solo unos meses y recibimos este premio como un reconocimiento a toda esta trayectoria, pero también como un deber, con el deber de darle más difusión a la música aragonesa y en especial más difusión a los jóvenes talentos emergentes que hay en Aragón, que estamos comprobando aquí esta noche que hay mucho y muy bueno. Me acompañan Blanca y Alberto, que son los que le ponen alma y pasión a la música en los programas que presentan, así que nadie mejor que ellos para agradecer este premio en nombre de todos los trabajadores de la corporación. Pues qué decir, en nombre de Aragón Televisión, que ahí es nada, primero agradecer este premio, este reconocimiento. Para nosotros es un orgullo, pero como decía Alberto, es que es nuestro deber, apostar por la música, por los talentos emergentes, por el folclore y encima hacerlo en directo, con música en directo, con nuestras bandas, con nuestros músicos y en prime time y sobre todo apostando por los más pequeños para hacerles grandes. Y ya que estoy aquí, tengo que aprovechar para hacer una cosa y es que el mundo de la música tenéis en David y en Sergio a los mejores portavoces, a los mejores representantes. Sergio, ¿cuántos mensajes te he mandado a primerísima hora de la mañana, a última hora de la noche, para pedirte cosas muy bizarras? Y antes de preguntar los detalles dices, sí, que necesitáis. Así que, Sergio, gracias. Muchas gracias, Sergio, David, todo el equipo de Aragón Musical por este reconocimiento que agradezco en nombre de Aragón Radio, porque aunque estoy al frente del programa Comunidad Sonora, que no sé si conocéis un programa que es de lunes a viernes, desde 10 a 11 de la noche en Aragón Radio, que está muy chulo, la Radio Autonómica Aragonesa siempre ha apoyado la música antes, ahora y apoyará en diferentes espacios de radio. Tenemos una escena musical muy rica. Yo recuerdo cuando empecé el programa Comunidad Sonora, el 31 de agosto del año 2009, me acuerdo siempre de la fecha, decíamos al principio, teníamos dudas de que vamos a hacer un programa todos los días de música aragonesa, hablando de músicos aragoneses, 1 hora de lunes a viernes. Estamos en la 17ª temporada y lo que hemos constatado durante todos estos años es que tenemos una escena musical riquísima que nada tiene que envidiar a cualquier otra comunidad autónoma y posiblemente a muchos otros rincones del mundo. Así que larga vida a la música hecha aquí en Aragón. Y para ver que tenemos nuevas generaciones que siguen pues, dando caña y pisando fuerte, es un placer y un honor para mí introducir o presentar a quien ya ha hecho los honores también para cedernos este premio. Es una intérprete extraordinaria, de las más importantes yo creo que hemos tenido aquí en Aragón, así tal cual de entrada, y eso que tiene 14 años. Tiene una sensibilidad, una madurez propia de los artistas más veteranos y segurísimo que durante muchos años vamos a escuchar y vamos a oír a la gran Lucía Estevez Gracia. Fuerte el aplauso, por favor.
Bueno, esta canción se llama Pajaritos Chiquititos y se la quiero dedicar a mis padres, grandes músicos aragoneses, Noelia, Gracia y Nacho Estevez. Y bueno, muy agradecida. Quiero mencionar también a mi mejor amigo, Gaby, que tenemos un proyecto juntos que se llama Zambra. Está muy chulo, la verdad, estad atentos porque, bueno, ahí lo dejo, ¿no? Que, bueno, no ha podido estar aquí, pero también se la voy a dedicar a él, que lo quiero mucho. Así que, bueno. Esto es Pajaritos Chiquititos. Siento pajaritos chiquititos me salen al cantar, ganas de saber lo que se os liga por la mente cuando algo me oís recitar. Quiero que sepáis que esto florece como el aire, quiero que sintáis como si os abrazara el mar. Tengo un pensamiento por deciros lo que siento, pajaritos chiquititos me salen al cantar. No sé cómo podéis ver con tanta gente, me abrazáis con vuestras voces cuando el alma quiere hablar, me abrazáis con vuestras voces cuando el alma quiere hablar. No sé cómo os puede llegar, no sé cómo, de alguna forma llegará.
me abrazabais. Te doy todo lo que tengo, tú lo mereces todo. No sé si es oro o plata, pero es algo valioso. Un corazón muy precioso, precioso tengo guardado en el Muchísimas gracias. Hola amigos de Aragón Musical, espero que estéis disfrutando muchísimo de los premios en Monzón y bueno, solo deciros que tengo maravillosos recuerdos de vuestra tierra bonita. Sois unos de los públicos más respetuosos que he conocido nunca. No me da para contar la historia, pero alguna vez os la contaré. Besitos, os quiero. Chao. Dice Ana Torroja en su último disco, se ha acabado el show. No le queda cuerda para rato ni nada. Como a vosotros, ¿no? ¿Qué tal? ¿Os queda cuerda para rato? Sí, vale, porque vamos a seguir disfrutando de estos premios de la música aragonesa desde Monzón. Oye, dicen que los grandes músicos son capaces de hacer que una melodía súper difícil parezca muy fácil, de tocar a ritmos vertiginosos. Al final, todo en la música como en la vida es cuestión de precisión. Una palabra, un acento, un matiz. Y hablando de precisión, que por cierto rima con Monzón. Bueno, claro, es que llevamos demasiada gala y todavía no he dicho que Monzón mola un montón. Claro, por favor. Tenía que pasar, lo siento. Pero de palabras y de comunicación sabe mucho una persona a la que voy a invitar que suba al escenario conmigo. Él es el director de programas y contenidos de Aragón TV, Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, Alberto del Pozo. Hola, querido. Esto sí que no lo he visto venir. ¿Cómo que no? Ha dicho antes grandes músicos y yo esperaba un gran músico, no a mí. No a ti, pero tú sabes mucho de la palabra, de lo importante que es en nuestra profesión, Alberto, ¿verdad? Transmitir con nuestras palabras lo que nos hace sentir la música. Claro, por eso yo estoy detrás de las cámaras, no delante. Pero se te da muy bien, claro que sí. Oye, además también, otra cosa importantísima en nuestro caso es no equivocarse en directo. Se pasa regular, ¿eh? No, se pasa mal, se pasa fatal, sobre todo porque estás pensando qué pensarán todos los que están viéndonos desde detrás de las cámaras, o sea que es horrible. Una sensación muy mala, pero se sobrelleva, se tira para adelante y oye, se sonríe, me queda otra. Como tú, sonriendo todo el rato, pero no sé si vas a seguir sonriendo ahora, porque no. Alberto, una cosa, estaba yo diciendo, Monzón rima con precisión, montón, ¿se te ocurre alguna otra palabra con la que rime? Sí, pero hasta ahora no se puede decir. Que sí que se puede, que en Aragón TV ya es tarde. Que no, que luego me riñen mis jefas. No. No, ¿en serio? No se te ocurre ninguna. No. Vale, pues mira, yo te voy a pedir que vengas aquí conmigo porque otro de los retos virales de esta temporada está siendo el de intentar decir de manera muy rápida palabras que riman. Yo te invito a que juegues con nosotros. Venga. Vamos a ver en pantallas una serie de imágenes que riman, pero el truco es que las tienes que decir muy rápido, como estos músicos virtuosos. Venga, ¿vale? perfecto, Miramos vamos. a la pantalla, Dale. podéis jugar en casa y vosotros aquí también. Primera imagen es Monzón y un corazón, ¿vale? Venga. 3, 2, 1, Alberto, ya. Monzón, monzón, corazón, 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 monzón, monzón, corazón. ¡Hola! Yeah. ¡Increíble! Yeah. Muy bien. ¿No? Se va complicando la historia. Venga. Siguiente imagen. Venga, dame el dentro. Ya. Monzón, monzón, corazón, 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 pezón, monzón, corazón. Pero por favor. Oye, espectacular. Se complica ya del todo. A ver, la última. Chicos, te Venga. llevas otro premio, ¿eh? Si hace falta. Va, ya. Monzón, corazón, pezón, monzón, corazón, pezón, monzón, corazón. Y punto y final.
Y por esto tienes el éxito que tienes con todo lo que hacéis en Aragón TV. Con todos vosotros, Alberto del Pozo, muchas gracias. Ya solo me queda presentar un premio. Lo hago y me voy, prometido. Los nominados a Mejor EP son... Mejor EP 2025. Dramática, de Lía Callizo. Me escupió la lumbre, de La Dolorita. Shadows, de The Moorland. Verano Azul, de Slapia V. Y el ganador a Mejor EP es... Me escupió la lumbre de La Doloritas. Buenas noches a todos. Muchas gracias por este galardón y felicidad a todos los nominados. Estoy aquí en representación de toda la banda, así que voy a sacar el papelito para ceñirme al guión y no despistarme. Valoramos y agradecemos el esfuerzo de todas las personas que sacan adelante esta gala, así como el de los artistas, tanto los que estáis aquí nominados como los que no. Desde las administraciones se presume la riqueza de la escena musical aragonesa y estamos de acuerdo en que es abundante. Pero la realidad es que hoy 2 de los 3 miembros de La Doloritas están tocando fuera de Aragón con otros proyectos. Y añado que yo estoy aquí porque una lesión en el codo me ha impedido dar el concierto que tenía que dar hoy también fuera de Aragón. Esta es solo una muestra más de que el futuro musical en Aragón peligra. Pese a tener talentos como Lucía Hermanica, eres la mejor. La inversión en cultura, porcentualmente hablando, de esta comunidad es ya la segunda menor de España. Aragón, ¿eh? Y esto impide que todos aquellos que ayudan a los músicos aragoneses a crecer, tanto personal como musicalmente, y veo muchas caras de gente que ayuda mucho, esto impide que esta gente vea reflejada esa escena de la que todos queremos estar orgullosos. Y con el puñito en alto, como me han pedido los chicos, en Talto Aragón. Carlos Samperi Zenguita, Diputación Provincial de Huesca. Bueno, pues a mí me toca entregar el premio al mejor álbum. Queda pendiente que desde la Administración trabajemos y trabajamos más por la música, por la cultura y por hacer este territorio muchísimo más rico. Los nominados son... Mejor LP 2025. Neranzi, de Santiago Auserón. Y es que estoy loco. Recardelino, de Juanjo Bona. Tipos de interés en directo, de tipos de interés. Zumo de manzana, de Pilar Almalé Quartet. Pensé que nunca me iba a ver en una de estas, ¿eh? Ahora no lo sale. El mejor álbum 2025 es Zumo de manzana, de Pilar Almalet.
Muchas gracias, casi no llego. Yo justo al baño, digo, no puedo más. He llegado, qué ilusión. Bueno, nada, muchísimas gracias aquí a los maestros por considerarnos, en primer lugar, pues a mis compañeros maravillosos que hoy no están porque tienen conciertos, pero que, bueno, que sí que están de otra forma. Un aplauso, por favor, a ellos, a Alex Comín, a Víctor Palacín, a Josué Barres, que son maravillosos músicos, maravillosos amigos y compañeros. También agradecer a los colaboradores que hubo en el disco, a Joan Chic, a Arantxa Montoya y a Ara Malikian, que también participaron. Y nada, bueno, pues aprovechando que hay un... Gracias también a... No me lo he preparado, perdón. A mis padres que están aquí, mis hijas, que aquí está una de ellas, la pequeña Alma, a mi pareja, a mis abuelas que me están viendo por la tele también. Se lo dedico a todas mis... Bueno, pues todas las personas que tengo alrededor y que me apoyan y que me sostienen, eso, en lo bueno y en lo malo. Y enlazando con cosas que se han dicho en este escenario anteriormente, efectivamente tenemos que apoyar al pequeño comercio. No podemos dejar que pues, nuestras tiendas cierren, nuestros comercios, nuestros artesanos, nuestros luthieres, cocineros. Bueno, cocineros es más difícil que cierren, pero me estáis entendiendo, ¿verdad? Tenemos que apoyar estos negocios y al final yo creo que los lugares, los pueblos y las ciudades, cuanto más hermosas son, es cuanta más gente hay, ¿no? Cuanta más riqueza y risas y ruido y ambiente, ¿no? Y todo eso se genera también pues, con el comercio. Así que estoy totalmente de acuerdo, que por cierto, todo esto hecho en Zaragoza. Gracias. Y lo súper último que diré es que, por supuesto, enlazando con el mensaje de Gabriel Sopeña, que no puede quedar impune la violencia, hay que condenar toda la violencia y no se puede permitir. Y yo siempre digo en los conciertos que tenemos que cantar más. Y hoy, mientras escuchaba las palabras de Gabriel, he pensado que quizá lo más opuesto a la guerra sea cantar. Así que os animo a que todos cantéis cada día en vuestras casas y en la ducha y en donde queráis, pero que no dejemos de cantar. La gente cada vez canta menos, y lo digo en serio. Y no hay que ser músico para esto, hay que cantar más. Muchísimas gracias. Pedro Oyoki, Director General de Cultura del Gobierno de Aragón. Buenas noches a todos y a todas, a todo Monzón y a todo Aragón. Que se celebren los premios de la música aragonesa en el territorio hoy en Monzón es un pequeño milagro de nuestra comunidad autónoma, de todos los aragoneses y aragonesas que estamos intentando compartir nuestro presente y trabajar por un futuro de prosperidad para todos, sin dejar nadie atrás, con la cultura como vehículo. Así que quiero felicitar el año que está dedicando un año cultural espectacular a Monzón, felicitar a Isaac Clavé, que ha convertido a Monzón en una referencia cultural para todo el Alto Aragón y desde Huesca para todo Aragón. También enhorabuena por ese premio a Pirineo Sur, que es una ventana cultural que internacionaliza la cultura aragonesa cada año. Para nosotros también es muy importante porque, como sabéis, tomamos una decisión que creo que tiene un carácter estratégico para la cultura aragonesa, que es volcarnos sobre nosotros mismos, apostar por nuestros artistas, por nuestras industrias culturales como prioridad absoluta. Aquello que decía la bullonera de venimos a cantar primero por los nuestros como un deber primero y solidario. Ese programa Aragón Territorio de Cultura hace que los aragoneses, que todos vosotros seáis los primeros protagonistas de nuestras iniciativas culturales.
Quiero también agradecer a Sergio y a David, que son unos embajadores de la cultura aragonesa de primer nivel, pero lo son con una línea editorial excepcional. Y eso es lo que me parece más importante. Salen dos cocineros vascos en la televisión y no paran de decir que se quieren muchísimo. Una leyenda negra decía que dos aragoneses se ponen a hablar y empiezan a reñir inmediatamente. El mundo de la cultura aragonesa, y especialmente de la mano de Sergio y de David, de Aragón Musical, ha cambiado eso. Esta es una gala, es un sector lleno de solidaridad, de camaradería y de colaboración. Eso es lo que preside la música aragonesa y estos premios. Y eso no es tan fácil que pase, porque la tradición marca que entre los músicos lo que se riñe es todos los días por los bolos. Y aquí lo que está ocurriendo es que se colabora en cada proyecto, en cada actuación, en cada programación. Enhorabuena, Sergio y David, por el gran servicio que prestáis para todos los aragoneses y las aragonesas. Y también quiero decir que estos premios son la expresión de nuestra diversidad, nuestra pluralidad, nuestra complejidad. Hay un maldito también cliché que dice que los aragoneses somos el ejemplo de la uniformidad y no hay otra falsedad más grande. En esa diversidad está nuestra riqueza, está la variedad y la brillantez de nuestra música y nuestra cultura contemporánea, que no deja de mirar a la hermana mayor de la cultura aragonesa, la jota aragonesa y nuestra música tradicional, que es un protagonista fundamental para que sigamos avanzando en un futuro que no nos haga renunciar a nuestras raíces. La cultura aragonesa es una cultura milenaria, una de las más antiguas, quizá la más antigua de Europa, pero una de las más olvidadas. Vuestro compromiso hace que siga creciendo, que se renueve cada año y que sea imposible olvidarla. Y ahora sí, vamos con el vídeo de los nominados al Mejor Grupo. Mejor Grupo 2025. Viella Nuey. El verbo odiado. Kiev cuando nieva. Modelo. Y ahora sí, el ganador al Mejor Grupo del 2025 es Viella Nuey. Bueno, muchas gracias especialmente a estos dos héroes de la música que hayan hecho que, bueno, pues que nos juntemos cada año y que cada vez seamos más abiertos y nos conozcamos entre todos y nos apoyemos. La verdad es que Viella Nuey es un grupo que tiene mucha trayectoria, ya lo sabéis, pero tenemos la suerte de contar con unos musicazos. No soy yo especialmente el mejor, pero sí que podemos decir que tenemos una selección increíble. Y por eso quiero nombrarlos, ya que es el premio al Mejor Grupo. Tenemos con nosotros, por ejemplo, un gran violinista de jazz, Manus, que se llama Thomas Kretschmar. Bueno, y os nombro también de seguido a otros grandes músicos. Está Imma Carné, que está con nosotros. Un aplauso para ella. Gran cantadora, narradora, Premio Nacional de Teatro también. Y bueno, entre nosotros está Ernesto Cosío, musicazo de guitarra acústica, ha tocado con grandes de Aragón y de toda España. Tenemos también, por ejemplo, a Fletes, que es el batería #1 de muchísimos grupos. Tenemos Eduardo García, profesor del Conservatorio Superior de Alcañiz, un acordeonista virtuoso. Tenemos, por ejemplo, Jorge Álvarez, Adrián Gil, los mejores de los mejores músicos de gaita, dulzaina, chiflo, salterio. Tenemos
colaboraciones de otros músicos como Javier Pasariño, gran saxofonista. En fin, hemos querido hacer una familia que saque el folk del gueto. Cuando hablamos a veces de esa España de la charanga y pandereta, a nosotros nos duele especialmente porque nuestros maestros son los músicos folclóricos. Toda música tiene una raíz folk y por eso viva el folk. Y bueno, solamente en este caso recordar algo íntimo, y es que hoy se cumple una justicia para una persona para mí muy importante, que fue mi abuelo, el Yayo Juané, que era precisamente de aquí de Monzón, trompetista profesional, tocó en muchos garitos y cuando llegó el 36 tuvo que huir por piernas a Francia y bueno, tuvo que dejar la música, fue desterrado, abandonado también todas sus propiedades, se quedó sin nada y siempre inculcó en nuestra familia el amor a la música. Él era de Monzón y va también por todos esos músicos que a veces son olvidados pero que han sido la semilla de lo que somos hoy. Va por el Yayo Juan, va por él. Y vamos a hacer una cosita, a pesar de que Tomás nos decía que era un poco complicado, pero yo creo que sí. Vamos a cantar todos juntos, vamos a crear un ambiente un poquito especial. Yo creo que eso es lo que nosotros hemos procurado siempre con la música folk, que sea una música para todos. No hace falta saber la letra, vamos a cantar en aquellas montañas, ¿vale? Con la boca cerrada un poquito. ¿Sabéis el tema? Si no, aprendéis hoy, ¿vale? Mira, vamos a... sería así. ¿Vamos todos? Aquellas montañas tan alteras son, no me dicen bien, os míos amos. ¿Ahora vosotros? ¡Viva la música! ¡Hasta siempre! Isaac Claver, presidente de la Diputación Provincial de Huesca y alcalde de Monzón. Detrás de cada nominación, de cada reconocimiento, de cada premiado, hay muchísimas horas de trabajo, de esfuerzo, de viajes, de apoyo familiar, de amigos. Por eso nuestras primeras palabras desde Monzón son de felicitación a todos vosotros, a todo el sector musical, por vuestra aportación, por vuestra inquebrantable labor en aportar a nuestro Aragón cultural, ese que formamos entre todos, ese que entre la sociedad civil, entre las instituciones, tratamos de mejorar también día a día. Por eso, desde Monzón, nos sentimos tremendamente orgullosos de haber acogido esta gala. Gracias con nombre propio, se ha dicho, pero no puedo dejar de decirlo a Sergio, a David, a vosotros por ser embajadores culturales y embajadores musicales de Aragón. Gracias a la Dirección General de Cultura. Pedro, porque sé que tu labor al frente de esta Dirección General está dejando huella. Apoyas como nadie al sector, crees en el sector y más allá de las cifras, trabajamos día a día para hacer un Aragón cultural más potente. Gracias a la Diputación Provincial de Huesca, a Carlos, Elena, a todos los trabajadores municipales que también han hecho que este emblemático espacio se haya convertido en el epicentro de la música aragonesa. Porque Monzón, se ha dicho, tiene un gran corazón cultural que late con fuerza, que quiere seguir aportando lo mejor de sí mismo a su gente y a nuestra gente, a Aragón, para hacer de nuestra tierra cada día una tierra mejor. Sigamos trabajando juntos, sigamos remando en la misma dirección, sigamos aportando
este valor musical a nuestra cultura que nos identifica, nos define y nos hace un Aragón mejor. Adelante con los ahora mismo damos los nominados al Mejor Solista 2025. Mejor Solista 2025. Lou Demi. Pilar Almalé. Rubén Nasby. Ojos azules, Santiago Auserón. Ahora sí, el Mejor Solista 2025 es para Pilar Almalé. Como no queremos que se nos alargue mucho y queremos ir a tomar algo, bueno, muchísimas gracias. Es un honor enorme para mí y ya está. Y muchísimas gracias. Que viva la música, ¿no? Y que viva la música. Es que no sé qué más decir, ya lo he dicho todo antes. ¡Mua! Gracias. Enhorabuena. Queridos, queridas, que terminamos la 27ª edición de los Premios de la Música Aragonesa. Aplauso enorme a todos los ganadores, a todos los nominados y sobre todo aplauso enorme y un enorme gracias a quienes seguís haciendo que sea un orgullo pertenecer a esta tierra, de verdad, a nivel mundial, sois los mejores, o sea, estoy emocionadísima de todo lo que hemos vivido en esta gala y estoy emocionadísima por la fiesta que nos vamos a pegar ahora porque nos vamos todos al Tao de Monzón. Así que antes de acabar, que os veo así ya, de quiero una cerveza ámbar súper fría, vamos a tomarla, pero tenemos que agradecer, por supuesto, lo primero. Gracias por la confianza, queridos Aragón Musical, David Chapín, Sergio Falces, por seguir creando esto, por seguir haciendo que la música aragonesa suene en todo el mundo. Gracias de verdad. Muchísimas gracias, por supuesto, a nuestros patrocinadores. Fluge, Ámbar, Universidad San Jorge, Diputación Provincial de Huesca, Gobierno de Aragón y, por supuesto, a nuestros anfitriones, el Ayuntamiento de Monzón, que nos han hecho sentir en casa, vamos, desde el primer minuto. Muchas gracias. Un abrazo enorme, por favor, a Makeup Academy, Begoña Escándalo, Protocolo y Aragón TV, que está retransmitiendo esta pedazo de gala. Nos vemos en la 28ª edición de los Premios de la Música Aragonesa, los 365 días del año en aragonmusical.com y allá donde se apoye la música aragonesa. Muchas gracias, buenas noches y todos arriba para la foto de familia. Premiados, entregadores, os esperamos aquí. Buenas noches, gracias. Chi sono il sole e il guardo, tuo mirare ovunque vuole, che negli occhi la sera. Chi sono il sole e il guardo, tuo mirare ovunque vuole, che negli occhi hai sempre il sol, hai sempre il sol, a sempre il sol.
cito i pensier miei ed ogni altro vago getto consola